La vanguardia literaria y el surgimiento de Trilce. El vanguardismo es uno de tantos movimientos que ha surgido a lo largo del tiempo. Sin embargo, el que probablemente más polémicas y controversia haya generado, no solo en el entorno de la literatura. Cabe mencionar si los movimientos predecesores incursionaron en el ámbito literario, filosófico y la pintura, este quiso arraigar sus principios y preceptos más allá de estos campos artísticos tradicionales y revolucionar bajo la regla de no respetar las reglas. Nos situamos en el siglo XX, donde se vivía la tensión bélica entre los países europeos. Algunos, como Rusia y Alemania, se hallarán en conflictos sociales, además de la crisis económica que se desatará en el año 1929, conocida como la caída de la Bolsa de Wall Street. Franz Kafka decía en su diario en 1914, que llevaba 4 años escribiéndolo, lo siguiente: Alemania declara la guerra a Rusia. Me fui a nadar. Parecía estar indiferente con los acontecimientos que podían suceder en su entorno. Sin embargo, será uno de los máximos representantes del expresionismo que estarán comprometidos con la sociedad. Y sería inoportuno no mencionar que el vanguardismo surgió como un simple movimiento político. El término vanguardia nos dice, ya existía años anteriores al siglo XX, cuando en el siglo XIX se restringía solamente a un vocabulario militar, y gracias al creador del socialismo utópico, Saint-Simon, empezaba a acuñarse como una connotación política. Sus seguidores de este pensamiento, socialismo utópico, consideraban que el arte debía aspirar a fines sociales, ergo, debía ser utilitario, funcional y didáctico, así como comprensible para la sociedad. Posteriormente, las teorías de Charles Fourier repercutirían las primeras décadas del mismo siglo para darle la posibilidad de desvincular al arte de fines sociales y prácticos, en una disyuntiva en aquella época entre arte por el arte o arte comprometido. Es menester mencionar que con el estalinismo en el siglo XX se llegó al extremo de restringir cualquier tipo de expresión artística que no estuviera ligada a las reglas estéticas impuestas por el Partido Comunista Soviético, que en las décadas de 1930 y 1940 se vería el apogeo del realismo socialista gracias a la abolición de las vanguardias artísticas. Sin embargo, como se mencionó minutos antes, el vanguardismo en otros países de Europa, con sus diferentes escuelas o ismos, estarían comprometidos con la sociedad, como el expresionismo alemán y el surrealismo francés, que siempre respondieron a las demandas sociales de la época, así como el futurismo, cuyo fin era reaccionar contra la burguesía. Si hablamos de vanguardismo, no debemos de olvidar a Latinoamérica, que estuvo a la par de los ismos europeos y que se produjeron casi en simultáneo, destacando así la publicación en aquella época los siguientes libros con sus respectivos autores. César Vallejo con su libro Trilce en el año 1922. Desolación de la chilena y premio Nobel Gabriela Mistral. Andamios interiores del mexicano Manuel Maples Arce. Un año después, en 1923, salieron a la luz Fervor de Buenos Aires de Jorge Luis Borges y Crepusculario de Neruda. Y en Europa no se debe olvidar las publicaciones de los grandes autores como son James Joyce, que publicó su libro Ulises, también en el año 1922. Thomas Eliot con su gran poemario La Tierra Baldía. Siddhartha de Hermann Hesse, sonetos de Orfeo de Rainer Maria Rilke, estos entre los más conocidos e importantes dentro de la maraña de grandes autores y libros que se publicaron en ese entonces. A resumen, debemos de saber las fechas más o menos establecidas de la emergencia de estas tendencias. El cubismo literario del francés Guillaume Apollinaire en 1914, el dadaísmo del rumano Tristan Tzara en 1916, el expresionismo alemán en 1911,
el imaginismo inglés de Ezra Pound en 1912. En América Latina tenemos al ultraísmo con su representante, el argentino Jorge Luis Borges. En el creacionismo, al chileno Vicente Huidobro, entre muchos otros. Ahora centrémonos en la obra poética de Trilce de César Vallejo, la obra publicada en el año 1922, dando así el inicio del vanguardismo en nuestro país. Los poemas de esta obra llevarán a modo de título los números romanos del 1 al 77. El significado del título de este poemario no se sabe a ciencia cierta. Algunos estudiosos plantean la siguiente teoría, de que en realidad era el resultado de la unión de las palabras triste y dulce. Otra posible explicación es que Trilce quizás sea el nombre de una flor de Santiago de Chuco, el lugar de nacimiento del poeta. En Trilce, lo que más destaca y parece ser más importante que los temas es el lenguaje simbólico y la forma en que está articulado en cuanto medio de expresión se ubica por encima del contenido. El lenguaje no funge como vehículo comunicativo en el sentido habitual, más bien pone en cuestión la significación, el orden de las palabras, la sintaxis, la coherencia y la posibilidad de enunciación. Esta situación límite denota la crisis del pensamiento del poeta y señala particularidades muy propias tanto fonéticas como semánticas de los sonidos verbales de los poemas, los cuales, en muchas ocasiones, no se pueden captar a manera de reflexiones conscientes del hablante poético. Para Gonzalo Celorio, Trilce es una obra de vanguardia en tanto que libera la palabra de los convencionalismos de la estética modernista. Rompe los ritmos tradicionales, no porque invente variantes en las combinaciones métricas o de acentuación, o porque experimente con el versolibrismo, sino porque supera la veneración al ritmo y articula la arritmia del caos. No se limita a llevar hasta sus últimas consecuencias las reglas del juego, sino que las viola, como dijera Mario Benedetti, de manera deliberada y hasta las invalida. Es así como César Vallejo será y es considerado como uno de los poetas más importantes del vanguardismo y del Perú, porque, como se mencionó, el poeta revolucionó la poética en lengua castellana con su libro del cual estamos hablando, llamado Trilce, un poemario que contiene desde ternura y el cariño por sus recuerdos de niño, hombre, hijo, como ser humano hasta la tristeza, el fracaso, depresión, cuando cae injustamente preso, tiempo que utiliza para escribir el poemario, pero quizás lo más importante que representa Trilce es la solidaridad con la persona, con el hombre, con el otro que está frente a ti, frente a nosotros, con su sufrimiento y con el sufrimiento de todos los seres humanos.